Julio César, sin duda, es uno de los principales personajes que conformó la Edad Antigua, uno también de los principales generales que hizo lo imposible de lo posible, y sobre todo uno de los personajes más intrigantes, emocionantes, bélicos, políticos, económicos en algunos aspectos que logró tener nuestra historia. Para entender un poco su entramado político y algunas cosas, algunas pinceladas de su forma de pensar, vamos a leer un pequeño texto referente a sus comentarios de la Segunda Guerra Civil que él mismo publicó. Ahora bien, debemos entender entonces un pequeño contexto, un pequeño antecedente referente a los comentarios y a lo que vamos a leer, puesto que no tiene sentido leer y no saber más o menos el contexto de lo que se está diciendo, ¿no? Es por eso que para referirnos a los comentarios de Julio César dentro de la Guerra Civil, o la Segunda Guerra Civil, mejor dicho, debemos aventurarnos un poco más hacia atrás. Estamos a finales de la década del 40 a.C., en el primer siglo, donde Cicerón, un gran orador, forma una conjura contra Catila. Catila tenía por diferentes asuntos sociales un repudio ante la sociedad, puesto que había hecho algunas cosas a su familia para quedarse con unos bienes. En grosso modo, Cicerón, en esta pintura que están viendo acá, le hace un discurso, ¿no? ¿Qué pretende él hacer a Catila? ¿Qué pretende él hacer? Qué vergüenza para él estar en el Senado, y nadie le da apoyo a Catila. Cicerón es evidente que en este aspecto es uno de los últimos republicanos que trata de, valga la redundancia, salvar la república, y lo hace ante un entramado, o mejor dicho, un triunvirato conformado, por su nombre lo indica, por tres personas. En este caso era Cayo Julio César, era Pompeyo, que tenía Magnus Pompeyo. Debemos acordarnos que está el ñome, el preñome y el coñome. Y Pompeyo tenía su nombre de apodo, era Magnus, porque supuestamente en Oriente luchaba valientemente y tenía reconocimiento militar. Por supuesto que Alejandro Magno sí se merecía ese título, o Carlomagno también se merecieron esos títulos y de hecho lo tuvieron, pero Pompeyo, pues a mi juicio personal, estaba luchando contra simples piratas. Cuestión que, bueno, se le adjudicó este nombre, y Pompeyo tuvo un entramado militar importante. Luego sigue Craso, que la historia de Marco Licinio Craso es bastante interesante, pero Marco Licinio Craso, a grosso modo, era económicamente pudiente, era muy pudiente, tenía mucho dinero. Creo, sin tener al temor de equivocarme, era uno de los hombres más ricos de la antigüedad, sobre todo de todas las provincias romanas para ese momento, y él tenía el dinero. Magnus, Pompeyo, mejor dicho, tenía el entramado militar, y Julio César tenía el entramado político, era un gran orador. De hecho, Cicerón tenía cierta envidia, y Pompeyo a posterior tendría también cierta envidia de esto. Julio César desea ser alguien importante políticamente. Julio César era noble, aunque no tenía dinero, producto de que su tía se casó con Cayo Mario, aquel que reformaría el ejército romano. Pero esto le dio el nombre de familia, más no el dinero como tal. No tenía dinero César, por lo tanto era un buen político, pero le faltaba dinero. Entonces se formó este triunvirato, ya lo había dicho, César, Pompeyo y Craso, y uno justificaba, le daba el apoyo al otro de lo que no tenía y lo que él sí poseía. Por lo tanto, Pompeyo le da reconocimiento militar, lo envía a la Galia, o le da el acceso a tener apartado militar en la Galia, en la provincia de la Galia, que hoy sería Francia, o mejor dicho, en ese momento sur de Francia. Craso entonces le paga todas las deudas que tiene César, puesto que antes de ser cónsul, César tuvo que haber
tuvo que pasar por el cursus honoris, que básicamente es subir de jerarquía en el entramado político dependiendo de tu edad y otros requisitos. Primero fue coetor, luego edil, y cuando fue edil, que era el encargado de organizar las fiestas y los juegos, gastó una cantidad inmensa de dinero en hacer los mejores juegos que les pudo haber ocurrido en ese momento, y le debía a todo el mundo. Y antes de irse a la Galia, las personas que las personas que tenía deudas se le acercaron y le obligaron a pagarla, le dijeron que tenía que pagarla. Y César, bueno, no tengo dinero, ¿qué hago? Bueno, Craso le pagó sus deudas fundamentalmente. Es allí donde César va a las Galias, mientras que Craso, porque tiene dinero pero le falta poder militar, va a luchar contra los partos, el imperio parto en Oriente. El final de Craso es lamentable, da hasta tristeza, puesto que Craso con sus legiones va y es emboscado fundamentalmente. No se sabe qué hicieron exactamente con él, pero la cosa es que murió. Incluso hay teorías referentes a que algunos de los soldados, aproximadamente 200, 300 soldados que sobrevivieron, fueron llevados a luchar contra el imperio chino inclusive, por los partos. Pero eso es otra historia. La cosa es que Craso murió y quedaron solamente los dos, Pompeyo y César, como los principales líderes políticos autoritarios. Ya el hecho de la república ya había quedado pasado. Los romanos en ese momento no estaban pensando en formar una república como tal. De hecho, lo que querían era fundamentalmente tener poder. Querían estructurar su sistema de casas y tener riquezas, ¿no? No estaban ya pensando como Marco Fulvio Camilo, por ejemplo, en esos años dorados de salvar a la república y que todo iba a marchar bien. Un dictador muy, muy clásico, que aún seguía existiendo esa palabra de dictadura clásica, pero no con este empuje. César es un gran político. De hecho, gracias a que va a las Galias y derrota a Vercingetorix, por ejemplo, paga a oradores para que en Roma hablen bien de él. Es un excelente político en ese sentido. Y conquista las Galias. Incluso hay un libro donde están sus comentarios referente a las Galias. Exagera todo, dice que él es muy bonito porque es descendiente de Venus, en fin, estiliza mucho esos comentarios. Pero bueno, algo muy rescatable es que Pompeyo, al ver todo este alboroto de que César se está convirtiendo en viva César, la gente lo está aplaudiendo, la gente dice que el que conquista todo, ¿no? En las Galias. Pompeyo hace un comentario muy jocoso, ¿no? Quizás un poco díscolo en el Senado, donde dice que lo puede pisotear como una cucaracha en cualquier momento, que puede pisar cualquier provincia y contratar, o mejor dicho, adquirir todas las legiones que estén a su alcance en ese momento. Bueno, el Senado llama entonces a César después de sus atribuciones a las Galias, y es aquí donde se forma algo muy interesante. César tampoco sé exactamente, de hecho lo he leído por lo menos de Tito Livio, que en sus propios comentarios también destaca que cuando llega al río Rubicón, que en ese momento era la frontera entre tú traer un ejército o no, ya adentro en la península itálica se consideraba un acto de agresión si tú entrabas, independientemente si eras romano, un líder romano, entrabas a ejército. Y en ese momento César le dice a sus soldados, a las personas que está llevando consigo en el apartado militar, les dice: ¿será que me voy al Senado? Muy probablemente me van a matar, pero bueno, así me lo está agradeciendo el Senado, así me lo está agradeciendo la República, tanto que yo he luchado por la República y me van a hacer esto. Y los soldados: no, vamos contigo, vamos a invadir. Pero en serio, vamos a invadir. Sí, ya Sila lo hizo. Sila lo hizo, bueno, sí, vamos a invadir. Y César invade la península itálica, llega a Roma y la ciudad está desértica. Pompeyo se marcha de Roma junto con los que iban los contra cesaristas y los anticesaristas, mejor dicho. Y César los persigue en esta segunda guerra civil. Y es allí donde entramos al texto, ¿no? Al texto de esta segunda guerra civil. Por supuesto que es un poco fuera de contexto, porque no voy a leer todo el texto posible, pero vamos a leer un poco del mismo. Adventu Cesaris cognito decuriones aunt simias
adantium varum frequentem convenium, docente pseuduci remen non essem, nequo seneque religium municipe pati posseci, Caesarem imperatorem bene dere republicem merite, tantis rubus cestio pido moenibius que proeberi, proide habeat traitionem posterit tatis espericulis seiu, querum aratione permutus varum praesidium queditum introducera, ex opido educita an Cipro fuiti, unca ex primo ordine Pauci Caesari, consequit militaris consisteres collegiurum, commisso proelio deseritur a suis baus, non nulla parse melitum domum disquitit, religium an Cicerem pervenium anquenancum eis de prensecule Pepius, primen pili ceturion adecito quinum ven mordin minecertin tucene, Pompeia antea detsaret antea caeser milites Santiano queldan popium demit ausimatibus sacite gratias seque eurum facti memorin fori policetur. Esto en la traducción de Google básicamente dice lo siguiente: al enterarse de la llegada de César, los consejeros de Aximus se reunieron en un gran número de Atius Varus. Enseñan que el juicio propio no es un asunto. Ni él ni los demás habitantes de la ciudad podían soportar que César, el emperador, bien merecido en el estado, fuera detenido por la ciudad y las murallas, habiendo hecho tantas cosas. Por lo tanto, deben tener en cuenta su posteridad y su propio peligro. Conmovido por su discurso, Varus retira la guarnición que había introducido en la ciudad y huye. Algunos de los soldados que seguían a César lo obligaron a detenerse. Habiendo entrado en batalla, Varus fue abandonado por sus hombres. Una parte de los soldados se fue de caza. Los demás llegan a César y es traído Lucio Pupio, centurión de primer pelo, que había sido hecho prisionero con ellos, que es de este mismo rango en el ejército de Pompeyo, se había casado anteriormente. Pero César elogia a los soldados de Atinius, despide a Popius, agradece a Aximatus y promete recordar lo que han hecho. Hay varias cosas que destacar en este texto que me corresponde leer. Aximus y Atius Varus hacen referencia a nombres de consejeros. Lo otro destacable, o bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Lo otro destacable es que Lucio Pupio es centurión de primer pelo. ¿Qué significa eso? Un centurión era unidad de élite de los legionarios. Y entiendo que primer pelo se está refiriendo a un soldado que era el líder de la corte en ese momento, con H. Y hace referencia que era un soldado, un líder dentro del apartado táctico, ¿no? de las legiones, Lucio Pupio. También habla de Pompeyo y también se dice que lo dejan entrar, lo dejan salir, mejor dicho, no lo vuelven prisionero a César porque la gente lo quiere, que es lo que estábamos hablando antes, posiblemente por su apartado de oratorio, su apartado político, algo interesante sin duda. Para finalizar de este texto, luego de la famosa frase "la suerte está echada" y cruza el río Rubicón, invade Italia, Pompeyo se va, recapitulando. Luego de esto se arma, ciertas cuestiones que sucederían en la batalla de Farsalia en Grecia central. Pompeyo tendría el doble del ejército romano de César, romanos contra romanos en una guerra civil, en la segunda guerra civil, pero Pompeyo tenía el doble. Según los comentarios de César tenía el doble, según Tito Livio un 70% más que César. Y serían aproximadamente entre unos 20.000 hasta 20.000 por parte de César y 45.000 soldados por parte de Pompeyo. 45.000.
Pero como César era un muy buen militar, cuestión es que esos soldados que traía César habían luchado en las Galias, que los galos no eran cualquier cosa. Los soldados que tenía Pompeyo habían luchado básicamente contra piratas. Es por ello que, más allá de su capacidad de tener números y números, Pompeyo fue derrotado. Y el final de Pompeyo es un poco triste también como el de Craso. Pompeyo, al ver que es derrotado, se va a la provincia de Egipto. Y básicamente Ptolomeo lo agarra porque sus ministros le dicen que es un hombre muy importante, que César lo está buscando y es mejor cuidarse de César. Lo agarran, le cortan la cabeza. Hay que hacer un paréntesis. Pompeyo se había casado con la hermana de César. Por lo tanto había un vínculo dentro de ellos. Por supuesto que la hermana murió y ese vínculo desapareció. Pero hay que tener en cuenta esto porque cuando César llega y se da cuenta de que Ptolomeo le cortó la cabeza a Pompeyo y se la sirve de bandeja de entrada, César llora muchísimo. De hecho, le hace un gran funeral militar. Y vuelvo y repito, no sé si es por su oratoria o porque sí estaba triste. Realmente porque sí pudo haber tenido algún vínculo, porque ¿cómo era posible de que estos bárbaros van a matar a un romano tan importante como Pompeyo? Diría César, ¿no? Es el final de Pompeyo. Y básicamente con el final de Pompeyo se acaba la Segunda Guerra Civil y gana César. Las consecuencias de esto serían que el nivel autoritario que llegaría a Roma estaría como nunca antes. César sería el dictador clásico, ojo con esto, aquel que salva a la república, no al dictador del siglo XIX hacia adelante, aquel que salva a la república, pero con muchos beneficios, muy autoritario. Y esto básicamente es un preludio de lo que pasaría a su muerte. Y llegaría César Augusto, o también conocido por sus enemigos como Octaviano, y lo conocemos hoy en día también así, Octaviano, el primer emperador de Roma, del Imperio Romano. Julio César, después de lo de Pompeyo, se encontraría con un gran problema, y sería Cleopatra. Pero, ¿cuál sería la relación entre estos dos? Luego de esto, Julio César, ¿qué haría? ¿Cuál es el fin de Julio César? ¿Y por qué dejó como heredero políticamente a un pequeño Octaviano? ¿Qué haría Octaviano como primer emperador y por qué se le considera la época de oro de Roma? Todo eso y más, sin duda es muy interesante, pero eso es otra historia. Por lo pronto, queridos amigos, muchas gracias por verme sobre este tema tan interesante referente a la Segunda Guerra Civil Romana, entendiendo el contexto y leyendo un poco el texto asignado. Aquí Breyen. Un saludo. Adiós.